Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Bienvenidos a un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Continuamos con el doctor José María Oriamuno conversando sobre la reforma fiscal. José María, decíamos que un segundo componente del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas es la modificación del impuesto de renta. Las estimaciones dicen que se esperaría que estas alteraciones puedan dar un rendimiento, una recaudación adicional equivalente a cerca del 0.5% del Producto Interno Bruto, que estaríamos hablando más o menos de 300 millones de dólares anuales en adición para el Ministerio de Hacienda para poder solventar su problema de faltante de ingresos, que es de casi el 6% del Producto Interno Bruto. Si nos pudieras hacer un resumen de qué es lo que se está hablando de modificaciones al impuesto de renta. Bueno, quizás hay que partir de que el concepto de renta son los ingresos que se obtienen de bienes, servicios y capitales, básicamente. Actualmente nuestra ley del impuesto sobre la renta tiene dos características nucleares en la forma de gravar las rentas costarricenses. Una es, solo se graban las rentas territoriales, es decir, cuando el bien, el servicio o el capital están invertidos, prestados o están de alguna manera domiciliados dentro del territorio nacional. Territorialidad. Y la otra característica es cedularidad. Las rentas se dividen según su origen y tienen unas reglas propias y son no uno sino muchos impuestos sobre la renta que son incomunicables, no tienen relación unos con otros. Por ejemplo, se graban los dividendos y eso es una cédula, los intereses, eso es otra cédula, los salarios, eso es otra cédula. Por eso se dice sistema cedular, son cédulas. Así es. El estándar en el mundo es que las rentas no son cedulares, o que los impuestos no son cedulares, sino que son globales. Y esto lo que quiere decir es que todas las rentas se acumulan en una sola canasta y después se les aplica tarifas progresivas. Y esto tiene mucho que ver con la aspiración de que el impuesto sea progresivo. Muchos impuestitos a lo mejor denotan sumada una gran capacidad económica. Y eso solo se puede saber si se suman, no si se separan. El proyecto de ley que está en la Asamblea, en lugar de avanzar hacia la globalidad, avanza hacia la cedularidad. Hace una nueva cédula para gravar las rentas de capital y las ganancias de capital. Algo que en la actualidad no está grabado. ¿Cuál es la diferencia entre rentas y ganancias de capital? Las rentas de capital son aquellas que se producen sin que haya transferencia de dominio de lo que las produce. Por ejemplo, yo tengo un bien inmueble y lo doy en arrendamiento. Entonces, esa es una renta de capital y se dice rentas de capital aquellas que son básicamente pasivas, en las que una vez que yo he hecho la inversión inicial, pues no tengo que hacer nada más que pasar el recibo todos los meses para percibir el arrendamiento. También alquileres, intereses. Sí, alquileres, intereses, también por el uso de propiedad intelectual, son rentas pasivas, en oposición a las rentas activas que son las empresariales o las rentas del trabajo. Correcto. Y específicamente en ganancias de capital y rentas, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Modificando las bases, modificando las tarifas? Bueno, habría que decir además, las ganancias de capital son aquellas que se producen cuando se vende lo que las produce, cuando se vende el activo. En el ejemplo que teníamos, cuando vendo el edificio que daba en alquiler, entonces no tengo una renta de capital, sino una ganancia de capital. Que hoy no está tasada, hoy no está grabada. No está grabada. Por ejemplo, se anunció hace pocos meses que se iba a vender el 80% de las acciones de Cabletica a una compañía multinacional. Es la transacción quizás empresarial más grande del año o de lo que llevamos del año. Y ni un céntimo de esa venta, porque son ventas de acciones, está grabada al día de hoy. Entonces, parte de la discusión que tiene lugar en la Asamblea Legislativa es si las rentas y las ganancias de capital deberían estar grabadas, que no lo están en la actualidad. No importa en adelante si son recurrentes o no recurrentes, toda ganancia capital sería tasada. Sí, sí. Y por tanto, el proyecto de ley lo que introduce es una nueva cédula que grava las ganancias de capital y las rentas de capital, que actualmente no... Algunas están, pero la mayoría no están grabadas. ¿Y específicamente en qué tarifas? ¿Hay aumentos de tarifas? Digamos, la mayoría de las rentas de capital van a estar o en el 8
o en el 15%. La tarifa estándar es 15%, igual que los dividendos actualmente. ¿Y las ganancias de capital a qué tarifas? Y las ganancias de capital también al 15%. Al 15%. Sí. Hay algunas tarifas especiales, por ejemplo, por los excedentes que se produzcan en la distribución de utilidades de una asociación solidarista. Actualmente están en el 5% y van a pasar al 8%. ¿Y en el caso particular polémico de las cooperativas? También están en el 5% y van a pasar al 8%. Los excedentes. Los excedentes que distribuya la cooperativa. No las utilidades o los beneficios que produzca la cooperativa. Sí, esas utilidades o beneficios que produzca la cooperativa, esa es otra discusión, si deben estar sujetas o no al impuesto sobre la renta de las utilidades. Los cooperativistas sostienen que no, incluso por un asunto de principios, y los fiscalistas o la gente del Ministerio de Hacienda sostiene que sí, que debería estar sujeto. Sin embargo, eso no está en el proyecto de ley, por lo menos hasta la versión que manejamos publicada en la Gaceta, eso no aparece en el proyecto de ley. Y el tema de los intereses, si yo soy un depositante en un certificado de depósito y me están deduciendo una tasa del 8% para darme un rendimiento neto, ahora se estaría entonces aumentando esa retención al 15%. Sí. Ahí hay toda una discusión. Dijéramos, en teoría las rentas de capital deberían ser más fuertemente tasadas que las rentas del trabajo, porque en las rentas de trabajo hay más esfuerzo, no son pasivas sino que son activas, está involucrado la inteligencia y la voluntad del ser humano, es decir, la dignidad del ser humano está más involucrada en las rentas de trabajo. Esa teoría que es un poco la teoría original del impuesto sobre la renta del siglo XIX, hoy es un poco romántica, ¿verdad? Tiene que ceder frente a realidades económicas duras que son difíciles de contrarrestar. Y me refiero a que si se grava muy fuertemente el capital, pues el capital se va. Correcto. Y el término de que los intereses, el impuesto sobre los intereses es único y definitivo en la fuente, ¿eso se mantendría? Sí. Esto es lo que quiere, hay dos tipos de retenciones: retenciones a cuenta, es decir, provisionales, que después tienen que ser liquidadas cuando se calcule el impuesto, o retenciones definitivas o únicas, o retenciones que ya no admiten liquidación posterior, sino que es lo que retuvo el agente retenedor y punto. En el caso de los intereses, eso se va a mantener. Hay una aspiración general en la ley de que todas las retenciones deberían ser únicas. Sin embargo, muchas retenciones por su propia naturaleza requieren liquidación posterior, especialmente las de las ganancias de capital, que es la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de transmisión. Y el retenedor no sabe cuál es el precio de adquisición o el costo de adquisición. Muy bien, hemos estado aprendiendo más sobre el tema de las modificaciones al impuesto de renta que se proponen en la Asamblea Legislativa con este proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.